Ahora una vez hecho todas las operaciones, o sea, tomado el 44 y a cada uno le vamos a restar el promedio, recordemos que el promedio era 52,7 y esa resta si es negativo la vuelvo un positivo. Por ejemplo, con todos los primeros números la respuesta va a ser un negativo, pero luego la convertimos a positivo. Si vamos por ejemplo ya al 54, entonces vemos que el 54 menos 52,7, escribámoslo por acá, me da como resultado 1,3 y esto es un positivo, así que simplemente dejo el 1,3 en este caso. Listo. Luego ese 1,3 lo elevo al cuadrado y así sucesivamente. Por eso en el encabezado de la tabla tenemos que estos son los números XY, o sea los datos que nos dan, solamente que ordenados de menor a mayor. Por acá tengo esos mismos datos, pero a cada uno le resté el promedio y lo puse como un número positivo. Y por acá tengo la resta de ese número con el promedio, pero elevado al cuadrado. Y eso nos va a permitir calcular la segunda parte que se llama desviación media. Entonces, para la desviación media, ¿qué debo hacer? Pues primero debo sumar todos estos números que estoy encerrando en color rojo, que son los números que corresponden a la resta de X con el promedio. Entonces, la suma de todos estos números, parte que están encerrados en rojo, lo estoy pintando en azul para que quede bien claro cuáles son. Esa suma me da 41,6. Bueno, entonces, siguiendo la fórmula número 2, la que dice desviación media, vamos entonces a dividir esa suma, que es 41,6, entre el total de datos, que es 10. Y tenemos que la desviación media es 4,16. Vamos a la tercera fórmula. Habla sobre la desviación estándar. Entonces, para la desviación estándar vamos a tomar la siguiente columna, la voy a pintar con morado, voy a sumar cada uno de esos números y voy a ver que en el resultado me da 272,1. Y esto lo voy a dividir entre n-1, o sea, entre 10 menos 1. Pero adicional a eso, voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces debo escribir todo esto así, tal cual en la calculadora. Sería la raíz, en la parte de arriba un 272,1 y en la parte de abajo 10 menos 1, que es 9. Y aquí tenemos como resultado un 5,49. Esta medida de dispersión se llama desviación estándar. Y ya por último tenemos la varianza, que no es más que elevar este último valor, o sea, este 5,49, elevarlo al cuadrado. Y cuando elevamos esto al cuadrado nos da como resultado 30,23. Y a este valor, pues en estadística es el que conocemos como varianza. Entonces ahí tenemos la desviación media, que es de la suma de la segunda columna. Tenemos la desviación estándar, que es de la suma de la tercera columna. Y tenemos la varianza, que es tomar el número 5,49 y elevarlo al cuadrado, lo cual nos da 30,23. Y ese es un ejemplo con 10 datos que representan el peso de unos niños, de unos estudiantes, en el cual le calculamos cada una de las medidas.